Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Farid y Diego. Hoy vamos a regresar a un formato que teníamos un poco antes de que nos claváramos tanto con el tema de análisis de canciones. Vamos a regresar a uno de nuestros ámbitos o temas o pedazos de la vida que son más interesantes para todos, donde definitivamente hay muchas preguntas, mucho revuelto, mucha duda. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el sexo. Sobre el sexo me gustaría que platicáramos, Farid, un poco sobre en la sentido... relación sexual, ¿no? Sobre la relación sexual, O sea, exactamente. para Sí, que- más que sexo como género Exacto, o como exacto, identidad, sí. me gustaría más que habláramos de la relación sexual, o sea, del vínculo que se puede crear entre las personas de diferentes géneros, de diferentes preferencias, y qué implica, ¿no? O sea, en el sentido de cómo se ha modificado a nivel histórico, qué papel juega hoy en día. Sé que acabas de leer Amor Líquido de Sí. Zygmunt Bauman, entonces seguramente tendrás mucho que decir. Si quieres, empieza con el planteamiento y de ahí nos arrancamos. Pues es un tema sumamente interesante porque, como bien dices, me parece que en diferentes épocas de la historia tenía un rol distinto el sexo. O sea, Sí. se le ha visto como de forma diferente. No sé, por ejemplo, si nos vamos a lo mejor a una época muy antigua, quizás por la época del Antiguo Testamento, podemos ver como el sexo, la única finalidad del sexo es como la reproducción, ¿no? Sí. E incluso estaba directamente ligado esto a las relaciones amorosas, en tanto que la relación amorosa, la única función que tenía era reproductiva. Claro. Podemos ver, por ejemplo, cómo en esta historia de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento, por el hecho de que la esposa, Sara, no podía tener hijos, era estéril, Sí. Dios le permitió a Abraham muy convenientemente poder tener relaciones sexuales con otra otras persona para mujeres. tener hijos, ¿no? Entonces, Claro. vemos como que esta visión aquí como que muy interseccional entre el sexo, la reproducción y el amor, ¿no? Claro. Pero posteriormente podemos ver también, a lo mejor en un romanticismo, como el amor, el sexo es la mayor manifestación de amor, ¿no? Es lo que prácticamente uno de los dogmas Es donde culmina, del romanticismo, ¿no? Esta ola nueva de poetas, filósofos que vinieron al romanticismo, es como... haz de cuenta que ponen en un mismo lugar el sexo y el amor, ¿no? La manifestación más cabrona de amor es el sexo, ¿no? Y si te fijas, pues esto convierte en este sentido, pues, la relación sexual con otras personas que no sean tu pareja en una catástrofe. Claro. Porque si partes de la premisa en la que... El amor tiene que culminar en sexo. Ajá, o el sexo es la mayor reflejo de amor, entonces, si tú tienes relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, entonces le amas. Claro. Necesariamente. Claro. Y eso por eso se convierte en una catástrofe, ¿no? Sí. Y pues bueno, digo, nos hemos, obviamente ya conforme ha avanzado la época, me parece que una lectura actual de las relaciones amorosas y la relación sexual es que, pues bueno, podemos decir que el sexo parte del deseo, ¿no? Si así lo quieres ver, ¿no? Porque el deseo tiende a ser autodestructivo, ¿no? Como el sexo está... cuando el objeto, cuando el deseo se satisface, el objeto se destruye, se aniquila, ¿no? No pierde su sentido. Pierde su sentido, ¿no? Y me parece que, como decía Bauman, los vínculos de hoy, y los vínculos humanos llegan a ser más frágiles que antes, porque me parece que el deseo ocupa el lugar del amor. Se parten de una misma cosa, ¿no? Como si realmente, porque pues digo, como si se confundieran con una misma cosa, cuando realmente no es así. Sí. O sea, me gusta mucho la distinción que hace Bauman entre amor y deseo, en donde dice precisamente que el deseo es un impulso de destrucción, ¿verdad? Hablamos del deseo erótico, no Sí. del deseo psicoanalítico. No Freud, ¿verdad? ajá. Exacto, entonces... y el amor se satisface cuando el objeto se perpetúa, ¿no? Claro. El amor es anhelo de cuidar, de proteger. En ese sentido, el amor preserva el objeto, mientras que el deseo aniquila el objeto, ¿no? El Claro. problema es que actualmente el deseo ocupa prácticamente los vínculos afectivos, en tanto que pues en el momento en que dejan de ser satisfacenteras las relaciones, se desechan como objetos de consumo para consumir los próximos, ¿no? Como cada vez que cambias de celular, no porque Claro. dejó de funcionar el celular, simplemente porque hay uno nuevo Que te seduce más. que te seduce más, ¿no? Sí, Esa, claro. se cuenta, es la premisa principal del amor líquido, ¿no? Y creo que está buenísimo como, o sea, hiciste una mini historia, lo cual es bien interesante y justo a lo que quería llegar, ¿no? Como esta parte moderna. ¿Y crees que realmente esta lectura de Bauman de alguna manera le da sentido a este sentimiento, a esta pregunta eterna de, pues es que, o sea, inclusive a lo mejor la gente cuando empieza una relación nueva se resiste a tener relaciones sexuales porque dice, pues es que si brincamos luego a relaciones sexuales, pues a lo mejor se va a banalizar todo lo demás y ya no voy a tener lo otro, ¿no? Porque parece que las cosas se anteponen. Sí. Parece que el deseo y el sexo, si lo vieras desde esta óptica de Bauman, uno es un deseo de conservación, de vida, de preservación, correcto, como de
porque el deseo como un fin en sí mismo, pues el deseo lo que quiere es seguir deseando. Por eso. Y el consumir no. El consumir lo que quiera es introyectar y acabar y lo que sigue, ¿no? Entonces hace sentido esta duda colectiva que creo que mucha gente la siente, sobre todo en la época de soltería, de estar coqueteando, en la parte de cortejar, que es voy a postergar la relación sexual porque quiero mantener el deseo durante un tiempo. ¿Y crees que se haga de una manera consciente o realmente es más como un juego que se juega en las parejas? Yo creo que es contingente de la estructura actual, ¿no? De la sociedad actual. O sea, no es culpa del individuo per se, sino el individuo líquido, ¿verdad? Como diría Bauman, es diluido, contingente, es producto de esta época, ¿no? Y finalmente lo que dices me parece muy interesante porque aquí podemos ver, por ejemplo, me parece que aquí hay un factor muy importante como de causa de que las nuevas generaciones tienen menos relaciones sexuales, pero ahí te va. Tienen menos relaciones sexuales de forma física. Claro. Pero eso no quiere decir que no satisfazcan su deseo de consumo a través de lo virtual. Claro. Porque lo que dice Bauman, que me parece sumamente interesante, es que en la modernidad líquida el deseo se satisface por el anhelo, en donde hace una distinción del anhelo, es una forma muy, muy intensificada del deseo, porque de cierta forma el deseo requiere de cierto tiempo para madurar, ¿no? Y de germinar. Por ejemplo, él dice que para el deseo hace ciertas cosas para realizar el deseo, ¿no? Por ejemplo, conoces una persona, te atrae, le invitas a salir, le invitas a salir, etc. El coqueteo. Pero a diferencia del deseo, el anhelo es unas ganas intensas de satisfacción inmediata. O sea, no haces nada, te llega prácticamente. Es, por ejemplo, ¿y sabes qué? Conoces una persona virtualmente, hacemos sexting y nunca vuelvo a hablar más contigo. Claro. Eso es como satisfacer las ganas, que la sociedad de consumo prácticamente promueve mucho las ganas. Eso, sí. Tú vas a un centro comercial, güey, y compras las cosas no para satisfacer tu deseo, sino porque simplemente te dieron ganas de, güey. Para callar la gana, más bien. Para callar la gana, ¿no? Entonces me parece que eso refleja mucho actualmente porque la gente cambia las relaciones por las conexiones. Porque si te fijas, se arriesga mucho ante una relación, por ejemplo, sexual personal. Se arriesga mucho. ¿Por qué? Porque implica, oye, pues a diferencia de lo virtual, de una conexión virtual, no puedes desconectarte a la hora que quieras. Sí. Cuando tú estás en persona con el otro, pues no es como que puedes mutearla y, oye, te dejo de responder y se acabó, ¿no? Te dejo en visto. Sí. No, pero una relación virtual o una conexión, a lo que él le llama, Bauman, una conexión, es una relación virtual en donde puedes conectarte y desconectarte a merced. ¿Sí explico? O sea, no te quita cualquier posibilidad o cualquier riesgo de pérdida que tiene una relación cara a cara, ¿no? Entonces me parece que ahí está el cambio en donde la gente prefiere tener esas satisfacciones virtuales y satisfaciendo sus ganas que tener una relación sexual enfrentándose con el otro. Arriesgarse, ¿no? Y hacerlo y demás, ¿no? Sí, y obviamente, y creo que eso también malamente lo que la gente no nota es que eso debe crear un sentido acumulativo de ineptitud. ¿Sabes? Porque, pues digo, o sea, se te hace muy fácil decir, oye, pues sí, ligué de manera virtual, establecí un vínculo de manera virtual, consumamos nuestro deseo de manera virtual, pero nunca se hizo nada de manera física. Exacto. O sea, nunca te la jugaste, ¿no? O sea, esta idea de realmente, o sea, me gusta mucho pensar en la idea de la relación sexual como está puesta. O sea, como un juego, como un riesgo muy grande, porque, pues digo, literal te desnudas frente al otro, pones todas las cartas sobre la mesa y obviamente con triple sentido, o sea, y te la juegas en decir, ¿te puedo satisfacer o no te puedo satisfacer? Porque te traje hasta aquí con la promesa de yo soy la respuesta a tu deseo. Y tú viniste hasta aquí pensando que pues yo tengo algo que ofrecer y pues los dos llegamos aquí negociando de que nos vamos a satisfacer el uno al otro. Y ya cuando estás desnudo frente al otro y tienes que cumplir con esa promesa, haz de cuenta que te están llamando el bluff, güey. Es de que estás jugando póker y a ver ahora sí que traes en la mano, ¿no? Exactamente. Y obviamente pues eso no solo te hace chocar con la realidad de las cosas, de decir pues uno no siempre complace o a veces las cosas no son como uno las espera, o a lo mejor inclusive pueden ser mejor de lo que esperabas, ¿no? Tal vez no a la primera, tal vez algo que se construye con el tiempo, pero pues se juega ese juego de pues vamos a arriesgarnos a eso. Y siento que mientras más pronto la gente sea capaz de superar esas pruebas que invariablemente van a tener sus eventuales fracasos de la consumación de las relaciones sexuales y más las posterguen, menos adaptados van a estar para cuando lo hagan. O sea, por eso también el tema de, o sea, lo que me preocupa de esta generación líquida, de decir, oye, pues es que todo se puede consumar de manera virtual, tengo todos estos placebos que mantienen mi deseo como controlado y satisfecho. A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo crean personas sumamente inadecuadas. Correcto. O sea, y a ver, y aquí, o sea, no, tampoco quiero ser moralista, porque, o sea, la conclusión fácil sería decir uno está correcto y el otro está equivocado. Por supuesto. ¿no? Pero nunca es tan fácil como eso, porque hay que entender pues todo el contexto histórico, el contexto moderno y demás. O sea, podría inclusive entenderse como una reacción razonable a un exceso de población,
exceso de pobreza, exceso de desigualdad, ¿sabes? Exceso de posicionalidad en el sentido de los privilegios y diferencias estructurales. O sea, podría entenderse de que esta infertilidad sexual o esta incapacidad de consumar lo sexual en lo físico refleja una sociedad que está estagnada. O sea, una sociedad que tiene un anhelo por la estagnación. Y me parece también a ver qué opinas, o sea, sobre... después de leer a Bauman se me vienen dos cosas, precisamente esta sociedad que tiene como consecuencia esto, ¿no? O sea, la sociedad líquida es una sociedad que como es una sociedad de consumo, el consumismo también promueve mucho la individualización extrema, ¿no? Entonces podemos decir que una modernidad líquida es esta modernidad y lo podemos ver reflejado, que enfatiza principalmente dos cosas, que es el ego y los sentimientos, ¿no? Sí. Es decir, primero yo y mis sentimientos antes que nada más. Claro. ¿No? Entonces, por eso mismo, entonces si yo precisamente arriesgo mucho, ¿por qué huimos del compromiso? Pues bueno, porque el compromiso con el otro es entregarse desinteresadamente e indefinidamente con el otro. Claro, es entonces, colectividad y miedo, ¿no? Entonces, cedes libertades, no puedes hacer lo que tú quieras, arriesgas sentimientos, entonces, pues dices, oye, pues esto no vale la pena. Se contrapone una vida en pareja, ¿verdad? Claro. O sea, precisamente, ¿no? Porque se arriesga bastante. Entonces, diciendo esto, uno de los temores, ¿verdad? O que decía Bauman en su libro como consecuencia de esto, es que esto pudiera producir, pues bueno, primeramente hay una negación del otro. ¿Sí explico? Porque es todo lo mío, satisfacción propia, no me contrapongo con el otro simplemente es un objeto desechable. Eso puede promover un término que se le acuñó a él, que se le llama mixofobia, que es este temor de mezclarse con gente diferente a ti, ¿no? Porque pues prácticamente no hay una vida con el otro, ¿sí explico? Estás acostumbrado pues, simplemente a ti nada más. Y esto, pues bueno, también se puede derivar también en una mayor polarización e intolerancia también a la otredad, ¿verdad? A aquello que es diferente a ti, que también opina, ¿verdad? Digo, pues eso es lo que él piensa con respecto a esto, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, sí se tiene un pensamiento que me gusta mucho, que es esta idea de que las relaciones sexuales siempre son masturbación con el otro, ¿sabes? O sea, es un tipo de proceso masturbatorio donde el otro funciona como este tercer objeto que es un apoyo físico para tus fantasías, correcto, ¿no? Pero pues digo, la descarga sexual, o sea, el deseo sexual, pues viene de las fantasías. Y las fantasías pues, son muy personales en el sentido de tu historia, tu contexto histórico, tu familia, tus perversiones, tus traumas, tus fetiches y lo que tú quieras. Y tienes un otro cuerpo con el cual puedes descargar o en el cual puedes actuar tus fantasías, y ese cuerpo te permite traer tu masturbación a algo físico, ¿sabes? Pero entonces creo que ahí también estaría interesante ver como la historia de la masturbación. Porque me parece que en la era virtual es mucho más factible que tú realices tu fantasía masturbatoria sin el apoyo del otro. O sea, cuando antes, pues esas fantasías masturbatorias pues eran más difíciles de actuar sin tanto suplemento digital. ¿Sabes? Porque pues hoy en día, a medida que llegamos a esta hiperrealidad que le llama Baudrillard, que es, o sea, que ya es puramente un universo virtual, autorreferencial, pero que el objeto de referencia real dejó de existir hace mucho y solo vivimos en este mar de signos que solo tienen sentido interrelacionalmente, pues obviamente pues es mucho más interesante pensar en una virtualidad sexual donde pues es mucho más fácil, ¿no? Como que actuar tus fantasías con un anónimo, por mensajes y a lo mejor unas fotos, y pues haces una llamada y pues, pero nunca llegas a nada, ¿sabes? Claro, por supuesto. Pero para tus fantasías está bien, porque ya actuaste un poquito tu perversión, ahí salió chido, perfecto, pum. Y no te arriesgas, no te ganchas, no te mezclas, no te expones demasiado. Por eso actualmente la relación más deseada es aquella que puede producir el mayor placer inmediato y aquella en la que se puede salir cuando se quiera, ¿no? O sea, de cierta forma el individuo líquido está siempre con un pie fuera de la relación. Y quien facilita realmente ese tipo de relación precisamente pues, son las conexiones. Estar en una especie de red, ¿verdad? En donde interconectar con otras personas, en donde salen y entran en estos apps de swipe left y swipe right. Y literalmente es la crítica que hace Bauman. Y me parece que ahorita, con base en lo que tú estás mencionando, el problema final de todo esto es que pues entonces nada nunca va a satisfacer. Nada satisface. Yo diría que nada nunca lo hace. Aquí la diferencia también para mí son como las velocidades y lo que repercute en ti haber pasado por esos vínculos con el otro. Y me gustaría cerrar, y te pido tu opinión también, con una defensa romántica. O sea, si tuviéramos que plantear un argumento en defensa de lo físico, ¿cómo sería tu defensa de lo físico? O sea, ¿dónde defenderías tú el territorio diciendo,
si hay algo, y puede sonar muy conservador o muy reaccionario, ¿eh? Sí. Decir, si hay algo todavía recuperable en lo físico, o a lo mejor no, a lo mejor también podría verse como algo progresista, como diciendo, vamos a destruir la virtualidad y progresar hacia una nueva síntesis donde lo virtual y lo físico pudieran coexistir, ¿no? Porque, o sea, si lo vemos en el sentido hegeliano del progreso de la historia, aquí o sea, la lectura histórica sería, pasamos de lo físico a lo virtual y la síntesis tendría que ser pues, un híbrido, ¿no? O sea, una manera donde, o sea, lo virtual funcionara en nombre de lo físico o lo físico fuera suplementado por lo virtual. O sea, no sé, si tuvieras que hacer una defensa romántica de las relaciones sexuales tradicionales, ¿cómo sería tu defensa? Yo creo que, bueno, de entrada, o sea, me parece que siempre va a haber algo, o sea, el encuentro físico con el otro es literalmente eso, ¿no? Un encuentro con la otredad. Claro. Realísticamente hablando. ¿Sí explico? O sea, y me parece que eso es un reflejo de la realidad. O sea, como seres no existe un individuo en el vacío, ¿verdad? Claro. No podemos aislarnos de los demás. El problema de la diferencia y cómo defiendo lo físico del otro es que en lo individual siempre vas a tener, quieras que no, la posibilidad de desconectarte del otro cuando tú quieras hacerlo. ¿Sí explico? Entonces agarrando ahora Byung-Chul Han, hay una expulsión de lo distinto. ¿Sí explico? Sí. Pero el problema es que esa no es la vida real. Como seres en sociedad no somos seres aislados. No estamos individuos. Mi defensa de lo físico es que el poder tener esas relaciones físicas es un encuentro con la otredad, es un encuentro con el otro y que nos ayude entonces a poder relacionarnos y crear vínculos más profundos que finalmente van a repercutir de forma positiva en nuestra forma de ser como sociedad, güey. ¿Sí explico? O sea, absolutamente. Que me parece que lo mencionas muy bien. De hecho, iba a hablar de Byung-Chul Han también, entonces ahora voy a hablar de otra cosa, pero me parece muy prudente como lo mencionas. O sea, realmente es reconstituir todos estos vínculos sociales, reubicarnos como tal, ¿no? Y ahora voy a ser un poco como abogado del diablo de una cosa que normalmente no defiendo. Pero a mí me parece que solo a través de estos vínculos físicos reales, profundos, sexuales, el miedo al riesgo, el miedo al fracaso, el exponerte, el vulnerabilizarte, el entregarte al otro, solo así es como realmente se puede constituir en cualquier punto el individuo. Por supuesto. Solo en la mano del otro. O sea, el individuo nace solo en esa relación con el otro. Entonces, me parecería que, por ejemplo, ¿tú cómo sabes que a lo mejor tu mayor placer no está escondido en la fantasía de alguien más? No en la tuya. O sea, me parece que el peligro del individualismo es que a lo mejor peca también de poco creativo. O sea, de no someterte, de no someterte a los deseos del otro. Claro. ¿Tú cómo sabes que a lo mejor alguien por primera vez te va a dar una nalgada y vas a decir, órale, wow, no me lo había planteado, pero, ¿sabes? Ahora que ya estamos en estas, pues juega, ¿sabes? Juega. O sea, yo creo que ahí es donde realmente el individuo puede descubrirse. O sea, por eso siempre he dicho, o sea, mi crítica siempre es a que no existe tal cosa como el autoconocimiento, porque el conocimiento se da a través del otro. Entonces yo creo que, o sea, también el deseo, en ese sentido, el deseo siempre es mediado. Claro, por el otro. Entonces, en ese sentido, mi defensa romántica sería de que siempre estás a nada de descubrir algo sobre ti cuando realmente te vulnerabilizas y te entregas al otro. Por supuesto. Que eso implique un enorme riesgo de salir pisoteado, con el corazón roto, lastimado, decepcionado o con vergüenza. Sí lo hay. Pero también en esa misma zona de riesgo se esconde tu mayor posibilidad de descubrirte. Exacto. Y ahí es donde creo que la gente tiene que volver a plantearse o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué estos riesgos han valido la pena históricamente? ¿Y por qué la defensa sería que estos riesgos siguen valiendo la pena históricamente? Esa sería la pregunta a responder actualmente. Claro. O sea, ¿por qué valdría la pena arriesgar todo esto, la individualidad, mis sentimientos, por algo que puede darse o no darse? ¿Verdad? Justo, porque esa pregunta sobre tu deseo puede estar en la boca de alguien más, en la fantasía de alguien más, en los fetiches de alguien más, y tú no te has dado el tiempo y nunca te has dado la oportunidad de escucharla. Entonces, a lo mejor, pues ahí, en el otro es donde se esconde tu verdadero placer. Pero bueno. Genial. Muy bien. Señores, señoras, espero les haya gustado. Dejen por aquí su comentario, piquen a todos los botones de aquí abajo, dejen su comment. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Habíamos platicado ya sobre la sexualidad entre amigos, entre compas. Es bueno platicar sobre el tema. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Les gustaría que expandiéramos sobre el tema o lo viéramos de otra perspectiva? Déjenos saber en los comentarios. Nos vemos.